Buenas noches, hermanas y hermanos. Les agradezco mucho el que me den la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en sus casas, compartiendo este espacio. Esta es nuestra fe. Agradecerles de veras de corazón el que saquen parte de su tiempo y lo dediquen justamente a algo tan importante como es en la profundización de nuestra fe. Pongámonos en la presencia del Señor. Les invito a abrir a Él nuestro corazón y pedirle que su Espíritu sea quien nos auxilie y nos acompañe en este momento que vamos a compartir. Señor Jesús, tú quisiste conceder el don de tu Espíritu a aquellos que habías llamado como discípulos, para que en medio del mundo ellos prolongaran la misión que tú habías venido a realizar en nombre de tu Padre. Este Espíritu que fue el alma de la iglesia naciente, este Espíritu que transformó los corazones de aquellos acobardados discípulos en valientes apóstoles, este Espíritu que realizó el prodigio de congregar en la confesión de una misma fe a los pueblos que hablaban diferentes lenguas. Este Espíritu que es el alma de la iglesia y que proclamamos en nuestra vida, Señor y dador de vida. Regálanos el don de este Espíritu para que, guiados por Él, podamos crecer constantemente en la fe, podamos hacer de nuestra fe una libre y generosa respuesta a tu llamado. Podamos recorrer el camino de ser creyentes, adhiriéndonos a ti y construyendo contigo tu reino en medio de la humanidad. Te bendecimos, Señor, en el don de tu Espíritu, y por ti al Padre el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Bien, hermanos y hermanas, les agradecía la oportunidad que me dan de estar con ustedes compartiendo este espacio de crecimiento en la fe. Les he dicho en algún momento que la finalidad que tiene este espacio es el de poder junto a ustedes ir realizando este camino de crecimiento en la fe. Por eso es que les he invitado a que, expresando sus inquietudes, manifestando sus deseos, sus anhelos, sean ustedes mismos los que puedan ir sugiriendo la temática que vamos a ir abordando cada uno de los viernes que nos vamos a congregar. Justamente hoy voy a dar respuesta a la inquietud de alguno de ustedes que me fue manifestada en estos días y que quisiera tratar de abordar con todo detenimiento. Y ya creo que hay 2 temas más que han sido sugeridos por ustedes y que vamos a ir abordando los viernes siguientes. Pero todos aquellos que tengan alguna inquietud la pueden expresar a través de nuestra página, a través de estos medios que la tecnología actual nos permite, y poco a poco los iré abordando en la medida de mis posibilidades, tratando de compartir con ustedes algunas reflexiones que puedan ayudarnos en el camino de la fe. ¿Cuál es la pregunta inicial? La pregunta inicial, que quien la dirigió va a saberla identificar, es la siguiente. Decir que uno como católico solo está obligado a creer en los dogmas de fe, ¿es suficiente o es algo incompleto? La semana anterior me referí a ella, y ahora lo recuerdo, fue una inquietud que fue manifestada en el mismo momento del programa, y me referí a ella, pero de una forma muy breve. He querido dedicar este programa justamente a ahondar en todo lo que ella nos da la posibilidad de compartir. Y en ese sentido, el punto de partida es preguntarnos qué es el dogma o qué es un dogma. En relación con esto, pueden haber muchas ideas, algunas precisas, otras quizá no tan precisas. Posiblemente todos hablamos en alguna medida
de los dogmas de fe, de los dogmas de la iglesia. Todos decimos que creemos en estos dogmas, pero no siempre nos hemos planteado la pregunta: ¿qué significa? ¿Qué encierran? ¿Cómo deben ser comprendidos? Por eso he querido dedicar este programa justamente a este tema. Y para comenzar, creo que lo podemos hacer tomando una comparación. Toda construcción en su solidez depende de los cimientos que la sostienen. Nuestro país particularmente es un país con un alto grado de sismicidad, y por eso los códigos de construcción han ido cambiando y se han ido volviendo cada vez más estrictos. De allí que uno se da cuenta cuando se construye un edificio, mucho de lo que se invierte en materiales está consumido en los cimientos y en las estructuras básicas que van a sostener ese edificio. Recuerdo cuando fue construida la Catedral de Limón, justamente se comenzó a excavar la tierra donde se iba a construir, donde está actualmente, y se comenzó con retroexcavadoras a hacer un hueco que terminó siendo prácticamente un cráter, de tal forma que lo que buscaban los ingenieros era poder llegar a roca firme, a terreno sólido, y eso significó una excavación realmente impresionante, que nos puede hacer decir que prácticamente lo que hay de cimiento de la catedral es un edificio semejante a la misma catedral que está construida sobre esos cimientos. Los cimientos tienen una importancia fundamental porque son los que sostienen el edificio, son aquellos que amarran el edificio y que hacen posible que el edificio, o la construcción, cualquiera que ésta sea, se pueda sostener en pie. Los cimientos son parte fundamental de una estructura que se sostiene y de una edificación que por ellos es sostenido. Los cimientos, algunos están en la base, hay algunas columnas conectadas con esa base, hay una viga corona que sostiene el edificio. Recuerdo que en una ocasión en alguna comunidad por ahí un templo tuvo que ser derribado porque se había construido sin la viga corona, y la viga corona es esa estructura que sostiene todas las paredes del edificio, y obviamente al no tener una estructura sólida que la sostuviera, terminó falseándose y terminamos teniendo que derrumbarla. Por lo tanto, los cimientos que están a la base, las columnas que se levantan sobre esos cimientos y las estructuras que van amarrando toda la construcción, son fundamentales para poder sostener y darle solidez a una construcción. Esto nos sirve como punto de partida. No tiene nada que ver la construcción o los cimientos de los que estoy hablando con el dogma de la fe, con los dogmas de la fe, pero vamos a ver cómo en relación de unos con otros podemos entender claramente el porqué de la comparación. Cuando en orden a nuestra fe nos referimos al dogma, estamos hablando de aquel conjunto de enseñanzas sobre las que se edifica el edificio de la iglesia. Estamos hablando de los cimientos que la sostienen y que le dan cohesión. Por eso la comparación, por eso el ejemplo del que partía. Los dogmas o la verdad dogmática que sostiene la vida de la iglesia equivale en ella a los cimientos que hacen posible que la iglesia sea edificada con solidez y que sea posible que ella se sostenga. Recuerden que en el primer encuentro que tuvimos citando el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en aquel diálogo de Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo, cuando Jesús les preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Simón Pedro respondía: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y les había dicho, y les repito, cómo al decirle Jesús a Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos, y por eso te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Les decía, esta piedra a la que Jesús se refiere es a la fe que Pedro acaba de confesar, pues esa fe se condensa
esa fe, digámoslo así, está esencialmente contenida en lo que llamamos los dogmas de la misma fe, lo que constituye el fundamento, los cimientos mismos de la vida de la iglesia. Se trata, por lo tanto, de aquella verdad que ha sido recibida por la iglesia como divina revelación en la palabra escrita o transmitida. Atentos a eso. ¿Qué son los dogmas de la fe? Los dogmas de la fe son el conjunto de verdades, o mejor dicho, la verdad que en su conjunto se revela en diferentes dogmas y en los cuales se revela la verdad que Dios de sí mismo quiso dar a conocer a su pueblo. Por lo tanto, el punto de partida es la revelación que Dios ha querido hacer de sí mismo al pueblo santo que había elegido en el Antiguo Testamento y el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. La verdad que Dios revela constituye el fundamento sobre el cual la iglesia se edifica, y es justamente a ello a lo que llamamos dogma. Estas verdades o este conjunto de verdad son propuestas tales por el supremo magisterio de la iglesia de forma expresa y definitiva. Es decir, la iglesia se pronuncia sobre aquellas verdades que fueron reveladas a ella por el mismo Señor y las presenta al pueblo de Dios con un juicio solemne, diciéndole al pueblo de Dios: esto en lo que creemos es una verdad fundamental, es la verdad en la cual Dios nos ha dado a conocer un aspecto de su inmenso misterio, y por lo tanto la iglesia lo propone, y lo propone de una forma solemne. Siguiendo en esta línea de reflexión, nosotros leemos en los documentos del Concilio Vaticano II que se nos dice: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que Dios ha querido revelar a la humanidad? Dios ha querido revelarse a la humanidad. Dios no revela algo, Dios se revela Él mismo. ¿Qué significa esto? Que Dios ha querido darse a conocer. Dios ha querido ser conocido por su pueblo, el infinitamente alto, aquel que trasciende toda criatura, ha querido abajarse y darse a conocer a su pueblo elegido. Y así, a través de un proceso de revelación, Dios se fue manifestando y manifestándose, ha ido dando a conocer su voluntad. Y esa voluntad es su plan de salvación, el plan que ha querido realizar por medio de Jesucristo en el Espíritu y por el cual todos somos llamados a convertirnos en hijos de su Padre. Este es el misterio de su voluntad, misterio que lo revela a Él y que revela su plan de salvación sobre nosotros. Dos aspectos entre los cuales no existe separación. Dios se da a conocer, pero no se da a conocer en un conocimiento vanidoso simplemente para que lo veamos, sino que al darse a conocer, Él da a conocer su misterio de salvación sobre la humanidad, de tal forma que logramos entender que lo que Dios nos da a conocer de Él mismo es algo que tiene una relevancia vital en nuestra vida, porque de ello depende nuestra salvación, depende el plan que Dios ha querido realizar y por medio del cual ha querido unir su naturaleza a nuestra naturaleza humana. Hablando de la revelación, es necesario tener en cuenta, precisar
dos aspectos que son vitales y que se entrelazan y que debemos considerar para poder tener una captación bien amplia y precisa de lo que significa la revelación. Por una parte, Dios es quien se da a conocer. El ser humano por sus propios medios, el ser humano por su propia capacidad no puede acceder a Dios en su totalidad. Se ve limitado de frente a Él en su condición de criatura, pero Dios no le abandona. Dios no se queda como sentado en las alturas, simplemente mirando al ser humano en su sed de eternidad, en su sed de Dios, sino que Dios ha querido abajarse Él mismo y ha querido dársele a conocer a lo largo de toda una historia que llamamos historia de salvación. Dios ha ido dándose a conocer a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento y posteriormente a su nuevo pueblo, que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Dándose así Dios a conocer, ha hecho posible que el hombre le conozca. Por lo tanto, en la revelación de Dios, Dios es quien tiene la iniciativa. Por lo tanto, es importante subrayar que no se trata la revelación de algo que pueda ser sujeto al capricho del ser humano, sino que depende directamente de la voluntad de Dios. Es Él quien se da a conocer. Pensemos por un momento en un ejemplo muy sencillo de la vida cotidiana. Cuando nosotros establecemos una relación con una persona, obviamente en el conocimiento vamos a ir avanzando, conocimiento del uno y del otro, vamos a ir avanzando paulatinamente y vamos a irnos conociendo en la medida en que el otro se me dé a conocer y en la medida en que yo me dé a conocer al otro. No puedo yo meterme dentro de la persona, no puedo yo violentar a la persona entrando en su intimidad y queriendo forzar el conocimiento que quiero tener de esa persona. Será esa persona la que vaya paulatinamente revelándome, dándome a conocer todo aquello que de su vida me quiere dar a conocer. En el caso de Dios, Dios ha querido darse a conocer plenamente. Dios no ha querido reservarse nada de sí mismo, sino que ha querido en su Hijo, por eso se da en la plenitud de los tiempos, ha querido en su Hijo llevar a plenitud la revelación que a lo largo del Antiguo Testamento se había venido gestando. Y en su Hijo ha querido dárnoslo a conocer todo. Recuerden aquel diálogo en que Felipe le pregunta a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice a Felipe: ¿cómo me dices que te muestre al Padre y te basta? ¿No te das cuenta que viéndome a mí ves también al Padre? Porque el Padre se revela en el Hijo. Pues bien, este es el sentido de la revelación cristiana. Dios se da a conocer. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios que se nos ha dado a conocer. Pero decía que el ser humano por sí mismo no es capaz de acceder al conocimiento pleno de Dios. Por eso Dios se le ha dado a conocer. Sin embargo, esto no desdice la capacidad del hombre que le permite entrar en el conocimiento de Dios. Es decir, el ser humano por su propia capacidad, por su propio razonamiento, es capaz de conocer a Dios. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: viendo las obras de la creación, mirando todo aquello que ha sido creado, y a través de otros medios, el ser humano en su inteligencia también logra conocer a Dios, no en su totalidad. Aquí hay dos elementos que se entrecruzan: el hombre que puede por sí mismo conocer algo de Dios, intuir algo de Dios, acceder a Dios, y Dios que viene a su encuentro y se le da a conocer de una forma plena y de una forma total. Veamos estos dos aspectos detenidamente. Dios se da a conocer al hombre, Dios se revela al hombre. Cuando hablamos en ese sentido, estamos hablando de la revelación. ¿Qué tendríamos que decir en relación con esto?
tendríamos que decir que la revelación es una iniciativa libre y amorosa de parte de Dios. Dios no está obligado a darse a conocer. En el ejemplo que ponía de dos personas que establecen una relación, sucede exactamente lo mismo. Nadie está obligado a revelarse a nadie. Eso es una decisión que uno toma. Y normalmente cuando uno abre toda su intimidad a una persona es porque uno quiere a aquella persona. Pues bien, la revelación de Dios es una iniciativa suya, es Dios quien se adelanta, es Dios quien da el primer paso, es Dios quien se abaja al ser humano y se le da a conocer libre y amorosamente. En esta iniciativa en la que Dios le permite al hombre conocerle, conocer todo de sí mismo, le permite, como es señalado, conocer su plan de salvación. El misterio del que habla San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 9, ese misterio dice, quiso Dios darlo a conocer. Sí, es el misterio que a lo largo de la historia antigua se fue revelando, pero es el misterio que en Jesucristo se revela de una forma plena y total. Es el misterio de su voluntad. Es el plan de salvación que Dios, al abajarse a la humanidad, ha querido realizar con ella. El otro aspecto, el hombre es capaz de Dios. Tenemos que considerar en cuanto a esto, que por sí mismo el hombre puede buscar a Dios. Tiene capacidad de Dios. Es decir, el ser humano no es un ser impotente para conocer a Dios. El ser humano no es un ser que no logre del todo conocer a Dios. Él puede acceder a Dios. Él tiene la posibilidad de buscar a Dios, de buscar a Dios. En su libertad tiene la capacidad de acoger lo que Dios le revela de él. Hay expresiones bellísimas en la Sagrada Escritura. Mi alma está sedienta del Dios vivo. Tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré en su presencia? Esto describe esta sed infatigable del ser humano, que ha sido creado para la eternidad, que ha sido creado por Dios y por lo tanto que no encuentra su pleno sosiego si no es en la eternidad. Lo dice San Agustín, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestra alma estará inquieta hasta que descanse en ti. Es decir, el ser humano se ve movido por una fuerza interior a la búsqueda de Dios y en su libertad tiene la capacidad de acoger libremente a ese Dios que se le revela. Dios puede ser conocido con certeza por el ser humano. Avancemos entonces en lo que venimos señalando. Lo que creemos, porque hemos comenzado hablando del dogma, porque hemos dicho que el dogma encierra la verdad en la que Dios se ha dado a conocer. Entonces estamos hablando de aquello en lo que nosotros creemos. Lo creemos porque Dios nos lo ha dado a conocer. Y esto que creemos no se contrapone, óiganlo bien, no se contrapone ni a la libertad del ser humano, ni se contrapone a su voluntad, ni se contrapone a su razón. Dios no viene, voy a decirlo con una expresión tal vez un poco fuerte, no viene a querer entrar en mi vida a patadas. Dios viene a dárseme a conocer. Pero puesto que yo tengo la capacidad, primero, de buscar a Dios, tengo la capacidad también de acoger a Dios, de creer en aquello que Él me revela de Él mismo. Por lo tanto, en lo que nosotros creemos, que es aquello que Dios nos ha dado a conocer, nosotros no vemos violentada ni nuestra libertad, ni nuestra voluntad, ni nuestra razón. Vuelvo al ejemplo de una relación cotidiana, de una relación entre dos personas, que puede ser la relación de cualquiera de nosotros con una persona a la que quiera mucho,
una persona con la que tenga un vínculo de confianza muy profundo. Cuando una persona establece conmigo un vínculo de amistad, me ofrece su ser, me ofrece toda su vida, se me da a conocer. Yo soy libre de acoger, yo soy libre también para poder adentrarme en el misterio de aquella persona. En ningún momento el hecho de que ella quiera ser mi amigo, mi amiga, significa que por el hecho de quererlo esté violentando mi libertad, esté pisoteando mi voluntad o me esté subyugando en mi capacidad racional de poder escoger y decir si quiero ser tu amigo o no quiero ser tu amigo. Eso eventualmente lo puedo decir. Por eso hay dos precisiones que en relación con el dogma se deben hacer. ¿Por qué lo señalo? Porque uno de los errores fundamentales que se comete cuando se habla del dogma es interpretar que el dogma es como una especie de meteorito, una especie de bloque de piedra que la iglesia me tira encima, que me cae en la cabeza y que me aplasta y frente al cual yo no puedo decir absolutamente nada. Mucha gente piensa en el dogma de esta forma. Es que, por ejemplo, he escuchado expresiones como esta: es que la iglesia me obliga a creer. No, la iglesia no te obliga a creer. La iglesia te propone lo que Dios nos ha revelado y te invita a creer, pero tú tienes que decidir libremente si quieres creer, porque la revelación de Dios no puede violentar ni tu libertad, ni tu voluntad, ni tu capacidad para razonar. Y por eso la primera precisión justamente es esa. La revelación sí que se contiene en el dogma, no violenta la libertad al proponer la verdad revelada, sino que le abre a trascender la propia subjetividad. Atentos a esto, que es muy importante. Lo que Dios nos ha dado a conocer de sí mismo, para nosotros encierra la verdad fundante de nuestra vida. La verdad fundante de nuestra vida. Es decir, es la verdad de Dios sobre la cual se edifica mi propia verdad. Y eso tengo que tenerlo muy presente. ¿Por qué razón? Ya lo he señalado en el encuentro anterior, cuando hablaba de que la fe no puede ser forjada según la medida de cada uno. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que es Dios quien se me ha dado a conocer, y se me ha dado a conocer como lo que Él es. Él es Dios. Volvamos nuevamente al ejemplo de mi relación con esa persona a la que quiero tanto, que puede ser cualquier persona, cada quien la identificará. Tengamos muy presente que aquella persona, al dárseme a conocer, me está dando a conocer lo que ella es. Me está dando a conocer la verdad sobre esa persona. Yo no puedo decirle a esta persona: es que vos no podés ser así. No podés ser así. Eso no sucede muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando yo en una relación con otra persona no acojo a la persona, no acepto a la persona, sino la idea que yo puedo tener de esa persona, yo hago a esa persona según mi medida. Entonces yo pienso que es así, así y así. Y entonces esas son las dimensiones que yo le doy. Cuando esa persona me revela algo que se sale de esas dimensiones, inmediatamente entro en crisis. Todo se me cae de un pedestal y de repente todo se me hace pedazos y termino rompiendo aquella relación con esa persona. Pero el problema no fue de la persona, el problema fue mío, porque yo me hice una idea de esa persona. Yo le di a esa persona mis medidas. Yo fui el que me imaginé que esta persona era así. Piensen, sigo con el ejemplo, piensen cuando alguno de nosotros dice: es que fulano o fulana me decepcionaron. ¿Por qué fulano o fulana te decepcionaron? Porque esa persona es así, así y así. Bueno, pero es que esa persona es así, así y así. Fuiste tú, fuiste vos quien te hiciste una idea de esa persona diferente a lo que aquella persona era. Por lo tanto, no acogiste a esa persona, no aceptaste darle a esa persona un lugar en tu vida, sino la idea que tú tenías de esa persona en tu cabeza.
Y cuando la idea se rompe, terminas rechazando a esa persona. Digo y le repito, lo que Dios me revela de Él mismo, la verdad sobre Dios, no violenta mi libertad. Es una verdad que se me propone y que me invita a trascender mi subjetividad. Es decir, a entender que Él es más que lo que yo pueda pensar de Él, que Él es más que lo que yo puedo querer de Él, que Él es más que la idea que yo puedo tener de Él. Cuando yo acepto eso, estoy aceptando trascender mi subjetividad. Mi subjetividad es lo que me encierra en mis criterios, en mi propio yo. Cuando salto por encima de mi yo y entiendo que el otro es más que lo que yo puedo pensar de él, que lo que yo puedo creer de él, que lo que yo puedo querer de él, entonces estoy trascendiéndome a mí mismo y me estoy abriendo al otro, pero no porque el otro esté violentando mi libertad, sino porque yo en mi libertad lo estoy acogiendo y lo estoy acogiendo con las dimensiones que él tiene. Si Dios me da a conocer la verdad sobre él, aceptar y acoger esa verdad significa acoger a Dios como Dios. No a Dios como lo que yo pienso de Dios. No a Dios como lo que yo quiero que Dios sea. No a Dios como yo me lo imagino, sino a Dios como Dios. Como dice un autor, se trata de dejar a Dios ser Dios. Eso es lo primero, es la primera precisión. La segunda, el dogma, la verdad que Dios revela de sí mismo, no me pide una adhesión irracional, sino que me invita en mi razonamiento y mi capacidad racional a trascenderme a mí mismo. Atentos a lo que esto significa. No significa que yo tenga que creer sin pensar. No significa que para creer yo tengo que aceptar esto, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque no lo comparta. No, no. La fe no es irracional. La fe y la razón, y nos lo enseña la iglesia, no son elementos que se oponen entre sí. Pero, y ahí viene el pero aquello que soy invitado a creer, la verdad que soy invitado a asumir, trasciende la capacidad racional. ¿Qué significa trasciende? No la contradice, pero la ubica en sus justas dimensiones, porque la capacidad humana de razonar es una capacidad humana y Dios es el totalmente otro. Por lo tanto, la capacidad racional del ser humano nunca podrá abarcar a Dios, sino que Dios siempre le trascenderá. Yo quisiera, en ese sentido, poner un ejemplo que creo que todos lo podemos entender y que ilustra lo que estoy señalando. Nosotros vivimos en una cultura sumamente racionalista, una cultura que en el último siglo ha tenido un desarrollo científico y tecnológico formidable, a tal punto que le ha llevado al ser humano a creer que todo él lo puede explicar, que a todo le puede dar una explicación científica y que a todo le puede dar una solución técnica. Cuando el ser humano cae en este error, en el error de creer que su racionalidad lo abarca todo, se olvida de que en su vida hay realidades muy importantes que no puede terminar de abarcar con la razón. Por ejemplo, y ahí viene el ejemplo que quería señalar, hable cualquiera de la capacidad de amar. Usted ama a una persona, bueno, amará posiblemente a más, pero piense en una persona a la que usted ama mucho. ¿Puede usted racionalmente comprender, abarcar todo aquello que usted experimenta, todo aquello que usted es capaz de hacer racionalmente? Crean que no. Y piensen por un momento en lo que significa un gesto heroico, un gesto heroico.
a una mamá que tiene un hijo enfermo en el hospital. Esa madre pasa una noche, 2 noches, 3 noches, está ahí día y noche, no se separa de su hijo que está grave, y todo el mundo le dice racionalmente: tienes que descansar, racionalmente, y la madre dice: tengo que seguir aquí. Racionalmente le dice: mira, tienes que ir a dormir, y la madre sigue allí. No quiere decir que esté haciendo algo irracional, sino que está haciendo algo que trasciende la razón, porque amar trasciende la razón. Por lo tanto, cuando yo soy invitado a acoger la verdad que me es revelada, el dogma, la verdad sobre Dios en mi vida, entiendo que no soy llamado a un acto irracional, pero sí soy llamado a una experiencia que supera la razón, que trasciende la razón, porque es expresión misma del amor. Pero en este caso estamos hablando de la fe. Creer las verdades dogmáticas que la Iglesia transmite no violenta la libertad del creyente. Atentos a esto. ¿Cuántas veces quizás hemos escuchado, de repente hay alguien que puede haber dicho: es que la Iglesia violenta mi libertad, es que la Iglesia me quiere exigir, es que la Iglesia me quiere cuadrar a su forma de pensar? Y no me doy cuenta de que cuando la Iglesia me propone la verdad que le ha sido revelada, me está proponiendo aquello que Dios dio a conocer de sí mismo y en lo que yo debo comprender mi propia verdad. No es algo a través de lo que la Iglesia quiera ejercer un dominio que violente la libertad, sino es un llamado a la libertad humana para que ella se pueda comprender, no desde la subjetividad, no desde el yo encerrado en sí mismo, sino desde el proyecto de salvación que Dios le propone. Voy resumiendo lo que acabo de decir. Acoger la revelación es acoger a Dios como Dios. Es aceptar que Dios no es yo, que no es una fotocopia de lo que yo soy. Dios es Dios. Y si lo acojo como Dios. Por otra parte, Dios no me anula como persona, pero me invita a entenderme en la relacionalidad. Miren, esto se las trae y tiene una importancia fundamental. No me detengo a leer el texto de la Escritura, pero ustedes lo tienen muy presente. En el capítulo 3 del libro del Génesis se nos describe la primera caída del ser humano. Recuerden, más o menos hago como el resumen, recuerden que Dios había creado todo, que al ser humano, hombre y mujer, Adán y Eva, les había confiado absolutamente todo. Les digo: mire, todo esto es de ustedes, administrenlo, sean señores de toda la creación, sean felices aquí todo lo van a tener, nada les va a faltar. Dios establece con el ser humano una relación amorosa, una relación de confianza, una relación entre un yo y un tú. Ese tú es Dios, ese yo soy yo. El capítulo 3 nos dice que la serpiente, una imagen, una plastificación del mal, se introduce en la escena y viene y pone delante de la mujer una tentación y le dice: oye, ¿cómo es que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del paraíso? Mentira. Por eso el diablo es llamado el padre de la mentira. La mentira tiene un efecto devastador en el alma humana, porque la mentira introduce la desconfianza. No es cierto, y la mujer responde bien: eso no es cierto. No es cierto que Dios nos prohibió comer. Dios no les había prohibido no les había prohibido nada. Les había puesto una limitación y les había dicho: de este árbol, que representa los límites que hay que saber aceptar, no debes comer. Pero la mujer le responde bien a la serpiente y le dice: no, Dios no nos ha prohibido, podemos disfrutar de todos los árboles. Pero ya la serpiente ha introducido la duda. Y la duda
no es en relación con si pueden o no pueden comer. La duda es en relación con Dios, o en la relación que a ellos les une a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha querido crear una relación de confianza. Dios les ha dado todo, ha puesto en sus manos absolutamente todo. Por lo tanto, hay una relación de confianza. La mentira de la serpiente afecta esa relación entre el ser humano y Dios, y esta afección termina en la ruptura cuando el ser humano come del fruto prohibido. La tentación se resume en decir: quisieron ser como Dios. Es decir, quisieron ocupar el lugar de Dios. La serpiente le dijo muy astutamente a la mujer: es que Dios sabe que si comen de este árbol van a ser como Él. Por lo tanto, la tentación es querer ser como Él. Querer ser como Él no en el sentido de imitarlo, sino querer ser como Él es ocupar el lugar de Él. Es decir, eliminar ese tú para que solamente exista mi yo. La relación se ve afectada. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque estoy diciendo que lo que Dios me propone creer, la verdad que Él revela de sí mismo y que a través de la iglesia me invita a creer, no me anula como persona, pero sí me invita a entenderme desde la relación. Es decir, es captar que yo no puedo entender mi vida desde mi yo encerrado en mí mismo, sino que solamente puedo entender mi vida en relación con el otro. Si quieren volver al ejemplo de mi relación con alguien, una relación bonita, un vínculo bonito, podemos entenderlo con toda la claridad. Es decir, si solamente yo quiero existir, si en esta relación con otra persona solo cuenta lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, yo estoy anulando a la otra persona, no le estoy dando un lugar en mi vida. Y no quiere decir que darle un lugar en mi vida significa violentarme yo. Viene a mi mente en este momento la relación de parejas. Una pareja se une en matrimonio y se unen para compartir una vida. Se unen haciendo no anulación de una libertad, sino uniendo dos libertades para caminar en consecución de un mismo proyecto de salvación. ¿Y qué significa esto? Significa que uno da lugar al otro en su vida, aceptará cosas que de repente antes no le gustaban, aceptará condiciones que de repente no eran aquellas a las que estaba acostumbrado. Esa es la relacionalidad. Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Y por lo tanto, para que exista un yo y un tú, debe existir una mutua acogida. De parte de Dios, Él me ha amado en grado absoluto y me amará siempre. De parte mía, yo tengo que ser capaz de acoger a Dios, acogiendo lo que Él de sí mismo me ha querido revelar, su verdad. Por eso digo, no se trata de una violentación de la libertad, sino de entenderme en mi relación con Él. Por otra parte, la superación de mi subjetividad, es decir, la superación de estar yo encerrado en mí mismo, en mi yo cerrado, es lo que me da la certeza de una verdad que es mayor que mi propio yo. Atentos a esto porque es fundamental. Una de las características culturales que marcan la cultura en la actualidad es justamente el sobreacento que se pone en la subjetividad, no porque ella no tenga un valor vital, claro que tiene un valor vital, y podríamos decir, nunca antes como ahora hemos tenido la posibilidad de tomar conciencia del valor que tengo yo como persona, de la dignidad que encierro como persona, de mis derechos como persona. Todo eso es fundamental, todo eso es vital. Pero cuando el yo se encierra en sí mismo y se convierte en principio y fin, yo termino haciendo de ese yo mi propia verdad y termino ya no dando lugar a otra verdad. Por lo tanto, acoger la verdad que Dios me revela de sí mismo es superar mi subjetividad y entender que la verdad que me es revelada es más grande que mi propio yo. Atentos a lo que señalé antes en relación con la verdad.
en un universo en el que la verdad se identifica con cada subjetividad, terminan existiendo un montón de verdades. Yo creo tener la verdad, el otro cree tener la verdad, el otro cree tener la verdad. Esta es mi verdad, esta es mi verdad, esta es mi verdad. Cada quien hace de la verdad un absoluto, absolutizando, valga la redundancia, su propia subjetividad. Es decir, lo que yo creo es lo que cuenta. Ojo, que gran parte, y me atrevería casi que a decir que todos los desastres que contemplamos en relación con la sociedad actual y de todos los tiempos, radican justamente en esto. Y lo podemos percibir, y lo podemos percibir de una forma muy cercana. Estamos afrontando una situación de pandemia, una situación de salud que realmente es crítica, una emergencia de salud en la que todos nos vemos involucrados, en la que todos nos debemos sentir involucrados y sentirnos involucrados en razón de nuestra corresponsabilidad. Si yo no entiendo esto, que soy corresponsable, que no depende del ministro de salud o de las autoridades del gobierno o de la gente del ministerio de salud o de la que no depende de ellos, sino de cada uno de nosotros, el que podamos hacer frente de una forma adecuada a la crisis sanitaria que enfrentamos. Si yo no entiendo eso y me encierro en mi propio yo, lo que hago es desbaratar toda posibilidad de construcción que valga la pena, digámoslo de esa forma. Y como les digo, el ejemplo lo tenemos al alcance de la mano. Yo puedo decirles a ustedes, pienso, invento, vean, es que alguien muy querido cumple años. ¿Cómo voy a pasar el cumpleaños sin hacerle una fiestecita a esa persona? Vamos a hacerle una fiestecita para celebrar el cumpleaños, nada más nosotros, sí, nada más nosotros, pero nada más nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Llegó el de allá, llegó el otro amigo, ese amigo estuvo con el otro amigo, el otro estuvo con el otro amigo. Los ejemplos los tenemos al alcance de la mano. ¿Cuántos de estos festejos han terminado en un contagio de un montón de personas? ¿Todo por qué? Es que yo tengo derecho a celebrar. Sí, tienes derecho a celebrar, pero si entiendes tu derecho desde tu yo encerrado y no en relación con los demás, terminas, perdón la expresión, terminas paseándote en los demás, terminas dañando la vida de los demás. Yo puedo querer poner mi equipo a todo volumen, no me importa si a la par hay un enfermo, un anciano que necesita de tranquilidad. Yo puedo tirar mi basura a la calle, sacar las bolsas de basura y irlas a tirar a la esquina. Es muy curioso porque acá en la cuadra de la catedral tuvimos que poner malla todo alrededor porque existía la costumbre de quienes venían y le depositaban a Monseñor en la esquina de su casa un montón de bolsas de basura, como si eso fuera basurero público. ¿Y todo por qué? Porque yo necesito tirar la basura en un lado. Sí, tú necesitas tirar la basura en un lado, pero eso no significa que tengas derecho a tirarle la basura al vecino de enfrente. Cuando no comprendemos que la vida se construye en relacionalidad, estamos fritos. Y estamos fritos porque terminamos haciendo de nuestra verdad la verdad absoluta. No estoy hablando de esto, vengo hablando del tema de la fe. Pero en relación con el tema de la fe, esto es sumamente delicado. Es sumamente delicado. Porque si cada quien tiene su propia verdad, la verdad deja de existir y nos sumergimos en el caos de lo relativo en el que ya no hay entendimiento. Cada quien termina fabricándose un Dios a su propia medida y según su propio capricho. Creer las verdades dogmáticas que la iglesia me transmite no me hace renunciar a pensar mi propia fe. Óiganlo bien, yo puedo pensar mi propia fe, tengo que pensar mi propia fe. No estoy siendo anulado, pero sí entendiendo mi subjetividad en relación con un tú, que es el tú de Dios, desde el cual yo acepto entenderme a mí mismo. Pero sí, a entender
que mi pensamiento no agota toda la realidad existente. Yo tengo derecho a pensar, yo tengo la obligación de pensar, pero no quiere decir que lo que yo pienso es lo que existe, es todo, es el absoluto. Que la imagen de Dios que yo forjo en mí es lo total, porque entonces estoy reduciendo a Dios a mí mismo. Si decimos que el dogma cristiano es aquel conjunto de verdades que han sido recibidas por la Iglesia como divina revelación en la palabra de Dios escrita o transmitida, y que ella nos propone creer, dándoles el asentimiento de nuestra inteligencia y nuestra adhesión de corazón. Repito, como conclusión de todo lo anterior, podríamos poner un por lo tanto. Si decimos que el dogma cristiano es aquel conjunto de verdades que han sido recibidas por la Iglesia como divina revelación en la palabra de Dios escrita o transmitida, y que ella nos propone creer, dándoles el asentimiento de nuestra inteligencia y la adhesión de nuestro corazón. En esto afirmamos que creemos y retenemos todo aquello que Dios quiso revelarnos de Él mismo y de su plan de salvación, sin que por ello se vea disminuida nuestra libertad ni coartada nuestra capacidad para razonar la fe. Hay dos precisiones más que son necesarias en relación con este tema. Aclaro, no toda enseñanza en la iglesia es un dogma. Tenemos que tenerlo presente, y por eso es fundamental todo lo que anteriormente he señalado. Primero, hay un núcleo esencial que contiene las enseñanzas fundantes de todo el credo cristiano. Si ustedes se están preguntando, bueno, ¿y cuál es ese núcleo? ¿Cuál es ese conjunto de verdades? Esas verdades son aquellas que son contenidas en el credo, en la profesión de fe que nosotros hacemos, y que encuentra una síntesis maravillosa en el credo del pueblo de Dios, que fue promulgado por el Papa San Pablo VI al concluir en 1968 el año convocado para celebrar la fe. Credo del pueblo de Dios. Ahí hay un resumen de las verdades que somos invitados a creer y que constituyen ese núcleo fundamental de las enseñanzas fundantes del credo cristiano. Hay una pregunta que nos quieren hacer. Pregunta Rodolfo Hasbun. ¿Se puede decir que el magisterio de nuestra iglesia es portador de la verdad revelada a todos sus miembros a través de la historia? Bueno, me adelanto, pues saludos Rodolfo, me adelanto a responder que el magisterio está al servicio de la revelación y no por encima de la revelación. Por magisterio entendemos la enseñanza del sucesor de Pedro, unido colegialmente a los sucesores de todos los apóstoles. Y la enseñanza prolongada a lo largo de los siglos es lo que nosotros llamamos magisterio. Pero ese magisterio está al servicio de la revelación, no por encima de ella. Y ese magisterio tiene como objeto fundamental proponer lo que la revelación nos da a conocer, aquello que se nos invita a creer. Creo que con las precisiones que voy a continuar señalando se aclara más esto que estoy respondiéndole a Rodolfo. Primero, la afirmación de punto de partida: no toda enseñanza en la iglesia es un dogma. No toda enseñanza en la iglesia es un dogma. Por lo tanto, hay que distinguir las enseñanzas de la iglesia y por ende las enseñanzas del magisterio. Hay un núcleo que contiene las enseñanzas fundantes, que es el credo, es decir, que contiene las verdades esenciales de la fe.
Con este núcleo fundamental se conectan todas las enseñanzas de la iglesia, todas. Es decir, la iglesia no puede enseñar nada que esté desvinculado de estas verdades fundamentales. Se conectan todas, pero algunas de ellas, de ellas no podrían modificarse sin que se viera afectado el depósito de la fe. Es decir, se trata de unas enseñanzas que de ser alteradas terminan, no son el núcleo esencial, pero terminan afectando el núcleo esencial. Lo voy a decir con un ejemplo para que tal vez me sea más fácil darme a entender. El valor de la vida, la inviolabilidad de la vida es una enseñanza de la iglesia. No necesariamente tenemos que decir que es un dogma de fe, pero es una enseñanza de tal magnitud que afectar esa enseñanza, digámoslo así, violentando la vida humana, nos hace entrar en contradicción con el núcleo esencial de la fe y con las verdades que nos son reveladas como verdad en la que Dios se nos quiso dar a conocer. Porque el Dios en el que creemos es el Dios de la vida. El Dios en el que creemos es el Dios que da la vida. El Dios en el que creemos es el Dios que nos invita a preservar la vida. Por lo tanto, la enseñanza sobre la inviolabilidad de la vida, cuando la iglesia enseña, cuando el magisterio nos dice, la vida es inviolable, no nos está diciendo, no nos está enunciando una de las verdades del núcleo fundante, pero está enunciando una verdad que está unida a aquellas verdades y que si la variamos, terminamos variando también las otras verdades. 3. Hay enseñanzas que están sujetas a su contexto histórico, en materias que no son fe y moral, y en las que la iglesia pronuncia un juicio, pero un juicio vinculado a parámetros que pueden modificarse. Voy a decirlo de forma ejemplarizada para que sea más sencillo poderme dar a entender. Por ejemplo, una época en que la iglesia creyó que el mundo era plano. Lo creía porque todo el mundo lo creía, porque hasta ese momento la ciencia no había demostrado lo contrario. Y la iglesia lo enseñaba igual que enseñaba que la tierra era el centro del universo, porque la ciencia no había dicho otra cosa. Sí, se trata de una enseñanza de la iglesia, pero una enseñanza de la iglesia, primero, que no es en materia de fe y de moral, uno, y segundo, una enseñanza que está vinculada a un juicio histórico, es decir, la iglesia no tiene por qué saber lo que la ciencia entonces no sabía, que es que la iglesia cometió un error condenando a Galileo. Sí, cometió un error que se comprende en el contexto histórico en que se dio, porque en aquel momento aquello que Galileo sostenía era algo que estaba en discusión y sobre lo que no se tenía claridad. La iglesia en algún momento sostuvo una opinión favorable a la monarquía como sistema de gobierno. Hoy no lo sostiene. Hoy la iglesia dice, pareciera ser que la mejor forma de organización social es la democracia. Sin embargo, está pronunciando un juicio que el día de mañana puede en alguna medida modificarse. Es otro tipo de enseñanza. Y todavía hay otro tipo de enseñanza. Esta tercera, para responder a lo que Rodolfo preguntaba, también puede ser objeto del magisterio. También el magisterio de la iglesia se puede pronunciar sobre cierto tipo de cosas que están, digámoslo así, están vinculadas al momento histórico en que se está realizando el juicio, pero que no ponen, digámoslo así, no ponen en juego las verdades fundantes de la fe, aunque están vinculadas a esas verdades, y la iglesia enseña lo que enseña porque quiere explicitar el depósito de la fe. Cuarto, hay enseñanzas que son propiamente disciplinarias u orientadoras, es decir, el magisterio de la iglesia puede señalar una norma disciplinaria. En este momento, por ejemplo, que nuestros obispos nos han dicho, bueno, que la comunión se reciba en la mano por la situación sanitaria en la que vivimos. Es una norma disciplinaria, es una enseñanza que tenemos que acoger, pero no tiene nada que ver con el núcleo de la fe. Es una cuestión relacionada con la situación que vivimos en este momento.
Lo otro es en relación, la segunda precisión, en relación con una afirmación que a veces se puede hacer, de creer que la enseñanza de la iglesia, la enseñanza dogmática, la revelación, es algo tan rígido que no se puede mover ni al revés ni al derecho. En ese sentido, y voy terminando ya, uno de los doctores padres de la iglesia, San Vicente de Lerins, en el siglo V, decía: se debe creer solo y todo cuanto fue creído siempre por todos y en todas partes. Un primer criterio. Pero acá, quizá alguno se pregunte, entonces, ¿no es posible ningún progreso en la iglesia de Cristo? Claro que debe haberlo, y grandísimo. Y responde: a condición de que se trate verdaderamente de un progreso para la fe y no de un cambio en la fe. Hubo una pregunta en el primer encuentro que tuvimos con respecto a esto: si la iglesia no inducía al error al modificar ciertas cosas. No, ciertas cosas la iglesia las puede modificar cuando son cuestiones disciplinarias, cuando son enseñanzas que están vinculadas al momento histórico, pero no se puede modificar aquello que pertenece propiamente al depósito de la fe, aunque no significa que sea un depósito rígido, sino de una verdad que debe crecer en cuanto a nuestro conocimiento. Y dice San Vicente de Lerins, el progreso debe ser de tal forma que para ser auténtico, eso sí, él hace la comparación con una semilla y dice: lo que la semilla contiene se desarrolla en el árbol, pero lo que en el árbol hay no es diferente esencialmente a la semilla. Por lo tanto, la comprensión del dogma puede crecer, puede y debe ir madurando en su conocimiento, pero no variando en su esencia, que es lo fundamental. Entonces, cuando hablamos del dogma, no hablamos de una camisa de fuerza, hablamos de una verdad que está en constante movimiento, en cuanto debemos irla conociendo, profundizando, ahondando en ella, pero nunca variando su núcleo esencial, porque de ello depende la verdad que Dios dio a conocer sobre Él mismo. Crezca, por tanto, dice San Vicente de Lerins, y progrese de todas las maneras posibles el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, tanto de cada uno como de la colectividad, tanto de un solo individuo como de toda la iglesia, de acuerdo con la edad y con los tiempos, pero de modo que esto ocurra exactamente según su peculiar naturaleza, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, según la misma interpretación. Yo espero, a través de la reflexión que he compartido, poder haber dado respuesta a lo que inicialmente era nuestra pregunta de origen y que uno de ustedes, hermanos, quiso poner sobre el tapete para animar nuestra reflexión. Recuerden cuál fue justamente la pregunta que nos sirvió de punto de partida. Decir que uno como católico solo está obligado a creer en los dogmas de fe, ¿es suficiente o es algo incompleto? Y podríamos decir, depende de cómo crees en ellos. Si entiendes que los dogmas de fe son lo que Dios te dio a conocer de sí mismo y que implica un plan de salvación que se debe realizar, entonces sí bastaría con eso, porque estarías viviendo tu fe con todas las consecuencias que esa fe tiene, con todas las implicaciones que en tu vida esa fe tiene. Las verdades de fe no son algo que está acá y que no tiene que ver con mi vida. Yo debo actuar en mi vida de acuerdo a aquello en lo que creo. Si es en ese sentido, sí es suficiente. Si yo convierto aquello en lo que creo simplemente en una enseñanza que tengo en la cabeza, como algo que tengo como un conocimiento y no se va a la práctica en mi vida, entonces sí es realmente incompleto. Recuerden lo que el apóstol Santiago dijo y termino con ello: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a todos, gracias Rodolfo por tu pregunta, y aquellas inquietudes que tengan o temas que quieran proponer, propónganlos con toda confianza, que estaremos tratando de abordarlos de la mejor manera que nos es posible en los encuentros siguientes que vamos a tener cada viernes. Hasta entonces, buenas noches y que el Señor les bendiga.